Las hojas muertas crujían bajo los pies, resonando en el silencio opresivo que reinaba sobre el valle. El viento de noviembre silbaba en cada rincón, como si un lamento antiguo se filtrara entre los troncos desnudos de los árboles. Al fondo, se extendía una niebla densa que velaba las montañas. No había forma de distinguir nada más allá de esas sombras ondulantes. Cada paso dado en aquel terreno húmedo se sentía como un atrevimiento, como si se estuviera interrumpiendo el descanso de algo que llevaba demasiado tiempo durmiendo en la penumbra. A medida que uno avanzaba, el panorama del valle se presentaba más y más melancólico, casuchas de madera completamente solitarias, ventanas clausuradas con tablas carcomidas, sendas serpenteantes que se perdían en la bruma. Era el Moomin Valley de noviembre, un lugar que antaño albergó calidez y risas, reducido ahora a un territorio desolado y plagado de un aura siniestra. El cielo gris parecía aplastar la tierra con su peso, no había rastro de sol. Tan solo esa luz mortecina que hacía que las sombras se alargaran con formas retorcidas, como si quisieran abrazar a quien se atreviera a caminar por aquellos parajes. Las historias contaban que la familia Moomin había partido tiempo atrás, dejando su hogar y todo lo que alguna vez hizo de este valle un lugar amable. Nadie supo a dónde se fueron, ni por qué. Lo único que circulaba eran murmullos vacilantes de viajeros que afirmaban haber visto figuras extrañas merodeando cerca de la casa azul donde vivían. Eran sombras fugaces que desafiaban las reglas de la lógica y que, en noches especialmente frías, se concentraban alrededor de los muros, como si esperaran algo o a alguien. En el centro de esa desolación, se levantaba la casa Moomin, altiva a pesar de los años de abandono, con la pintura descascarada revelando la madera húmeda. Su fachada exhibía un aire sofocante. Algunas ventanas se mantenían abiertas, luciendo cristales rotos, invitando al curioso a adentrarse en su interior. El silencio allí no era normal. No era la paz silenciosa de un hogar vacío, sino un silencio expectante, denso, como si la estructura entera contuviera un secreto atroz. Muchos lo llamaban el último lugar al que querrían entrar, pero su atracción radicaba precisamente en ese misterio. Y esa noche, un grupo reducido de forasteros llegó al claro donde la casa se erguía, empujados por un impulso que no lograban comprender del todo. Quizá la promesa de descubrir qué le sucedió a los Moomin. O tal vez, probarse a sí mismos que los rumores de entes extraños eran solo fábulas sin fundamento. El preludio era perfecto para un encuentro con lo imposible. Entre silencios cortados por un viento helado, los forasteros se miraron unos a otros buscando un atisbo de valor. No hubo palabras de aliento, a fin de cuentas, la noción de adentrarse en un lugar así ya era lo bastante tenebrosa como para necesitar demasiadas explicaciones. Al entrar, la puerta rechinó con un sonido agudo que pareció romper el aire. Dentro, la penumbra se hacía más opresiva. La distribución de los cuartos era confusa, como si la casa hubiera cambiado de forma a lo largo de los años, retorciéndose y ampliando pasillos que antes no existían. El aire sabía a humedad y polvo, y una sensación ácida se quedaba en la lengua, como si se hubiesen profanado secretos prohibidos. En el vestíbulo principal, el tiempo parecía haberse detenido. Sillas volcadas, un perchero tirado en el suelo, paredes rayadas con marcas que nadie pudo identificar. Parecían garras, o quizá algo peor. Uno de los forasteros, con el rostro pálido, se acercó a una de las ventanas para ver qué ocurría afuera. La niebla se aferraba al vidrio como si fuese algo vivo, moviéndose en pulsaciones lentas. Era difícil saber si se trataba de un efecto de la luz o realmente había algo allí, algo que respiraba, que observaba. Y al girarse, descubrieron que en las esquinas más oscuras se formaban figuras borrosas. No había forma de saber si eran ilusiones creadas por los nervios o si, en realidad, había presencias agazapadas. Surgían y desaparecían con un movimiento que evocaba a los latidos de un corazón sombrío. Se adentraron en un pasillo interminable. Los cuadros en las paredes mostraban a la familia Moomin, aquellos personajes tan entrañables, con expresiones bondadosas, convertidos en retratos extraños, con miradas vacías bajo la capa de polvo.
Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejó escapar un crujido que parecía un susurro invitándolos a entrar. Dentro de la habitación se hallaba un comedor largo, preparado para una cena que nunca ocurrió. Sillas distribuidas alrededor de la mesa, platos con restos de comida que se habían momificado en el tiempo, cubiertos oxidados. El aire era irrespirable y, sin previo aviso, los candelabros se encendieron con una llama espectral, una tras otra, iluminando la mesa en un destello efímero. Parecía un gesto de bienvenida a un festín macabro que jamás se llevó a cabo. Nadie tuvo la osadía de sentarse. El olor a cera quemada surgió de la nada. Y el viento de afuera seguía gimiendo, como si las paredes no pudieran contener la desolación del valle. Uno de los forasteros, presa de una curiosidad que rozaba la obsesión, se separó del grupo para explorar la planta superior. Subió por las escaleras de madera que crujían a cada paso, como si protestaran por el atrevimiento. Al llegar al segundo piso, descubrió un pasillo con puertas cerradas a cal y canto. Un silencio lapidario envolvía la zona. Al girarse para ver si alguien le seguía, comprendió que ya no había vuelta atrás. El corredor parecía haberlo atrapado. Empujó la única puerta que se dio, encontrándose con una habitación pequeña, aparentemente un dormitorio infantil. El papel tapiz lucía figuras de colores desvaídos. Una vieja cuna ocupaba el centro, con las sábanas enredadas en un nudo imposible de deshacer, como si alguien se hubiera levantado con prisa una noche y jamás regresara. Allí, en el rincón, yacía un reloj de péndulo detenido en una hora que no correspondía a la realidad. La aguja marcaba el minuto 12, repetidamente, como si el tiempo se hubiera enajenado. Sin poder resistir la fuerza hipnótica de aquel pequeño cuarto, el forastero sintió como la temperatura descendía hasta un punto casi insoportable. Sus oídos se llenaron de un sonido similar a un murmullo de múltiples voces, pero ninguna era reconocible. Parecía provenir del reloj o, tal vez, de la cuna vacía. Y fue entonces cuando, en el borde de la puerta, creyó distinguir una forma borrosa, un contorno leve que le observaba con un interés malsano. La silueta se esfumó en un parpadeo, dejando atrás una caricia helada en el aire. Abajo, el resto del grupo escuchó un grito ahogado. Fue la primera señal de que algo verdaderamente inhumano moraba en la casa. Corrieron en todas direcciones, llamando por su compañero, sin obtener respuesta. En el trayecto, se toparon con nuevos recovecos que antes no estaban, cuartos reducidos envueltos en penumbra, pasillos que se retorcían, escaleras que emergían de la nada. Se miraban entre ellos con desesperación, convencidos de que el lugar estaba vivo y cambiaba para dispersarlos. En medio de esa búsqueda aterrada, escucharon pasos suaves arrastrándose por el techo de la planta inferior. Eran pisadas lentas y poco naturales, como si algo sin forma definida deambulase sobre ellos. Cada golpeteo generaba ecos por toda la casa, y la impresión de que la oscuridad se volvía más espesa a cada momento. Ya no existía la distinción entre el adentro y afuera, la noche se había apoderado de todos los espacios. Uno de los forasteros, temblando como una hoja, se acercó a la ventana que daba al exterior. La niebla había crecido tanto que cubría la casa hasta la mitad, dejando ver solo las copas de unos árboles distorsionados. De pronto, una figura gris, sin rasgos definibles, emergió de entre la niebla, observó por el mismo cristal y se desvaneció más rápido de lo que su mente pudo procesar. La terrible comprensión se arremolinó en él, algo había notado su presencia y, con ello, los lazos que mantenían el valle en calma se habían roto. Se respiraba pura hostilidad. Cuando, por un destello de buena suerte, el grupo consiguió reagruparse, notaron que uno de ellos faltaba. Halagaron la idea de escapar y regresar en otra ocasión con más gente, pero no llegaron a concretarlo. Desde un rincón del vestíbulo, corrió una ráfaga de aire gélido que se transformó en una sombra larga y fina, parecida a la silueta de una criatura alzada en dos patas, con unos ojos incandescentes que se encendieron en la penumbra. No era posible descifrar su rostro, pero se percibió un aliento pesado y enfermizo.
Ante la ausencia de una ruta clara para escapar, el pánico se expandió como una plaga, paralizando los corazones y volviendo cada pensamiento confuso. Se escuchó un susurro, como si proviniera de cada esquina de la casa al mismo tiempo, un susurro que repetía nombres que ninguno de ellos había pronunciado jamás. La puerta principal se cerró de golpe, quedando bloqueada. La chimenea de la sala central cobró vida y arrojó un fuego retorcido de brillos amarillentos. El calor no traía calma sino más inquietud. Sombras espigadas se proyectaron en las paredes, cobrando movimientos autónomos, como si estuviesen ansiosas por abandonar la bidimensionalidad y envolver a los forasteros con sus manos huesudas. Ninguno podía predecir qué haría la casa a continuación. Parecía una trampa diseñada para alimentar el morbo de seres que no eran de este mundo. El grito agudo de la persona ausente resonó al fin en las escaleras superiores, un alarido que cortó la respiración de todos. No había forma de saber si estaba vivo o muerto, si gritaba de dolor o de un horror tan profundo que trascendía las palabras. La decisión de correr hacia las escaleras llegó tarde. Fue un impulso desesperado que los lanzó a subir, sorteando escalones húmedos y crujientes. Al llegar, hallaron cada puerta abierta, como invitando a una inspección macabra. En la penúltima puerta del pasillo, vieron una mano asomarse, agarrotada, con la piel en un tono lívido, aferrándose a la madera. Intentaron socorrerla, pero algo se la llevó con fuerza. Todo se fundió en la oscuridad del cuarto mientras un rumor semejante a un respiro colectivo rodeaba el lugar. Un fuerte golpe sacudió la casa y, por un instante, el piso se sintió frágil, como si fuera a tragarlos. El pasillo se iluminó con una luz mortecina que provenía de la buhardilla. No había otra opción que subir o quedar abandonados en aquella penumbra. Al abrir la trampilla que llevaba al ático, una ráfaga de olor a tierra mojada mezclada con un penetrante aroma a hojas descompuestas los hizo retroceder. El lugar parecía un santuario siniestro. Había muñecos de trapo con expresiones aterradoras, una mecedora que crujía sin que nadie la empujara y en el centro, un gran espejo agrietado. El viento del valle entraba por las rendijas, creando un silbido que semejaba una letanía fúnebre. Al atreverse a mirar en el espejo, notaron que su reflejo se distorsionaba. En lugar de ver sus rostros llenos de terror, comenzaron a presenciar visiones borrosas de la familia Moomin, pero con rasgos deformes y vacíos. Sus ojos carecían de vida y su piel era cerúlea, casi translúcida. Resultaba imposible retirarse de la imagen. De pronto, aquellos seres en el espejo giraron sus cabezas al unísono y miraron directamente a los forasteros, con un desprecio que no podía ser descrito con palabras. Una tensión insoportable se apoderó de todos. La mecedora se detuvo con un chirrido abrupto y el frío intenso se coló en cada hueso. Un estruendo violento sacudió la buhardilla. La oscuridad reinó. Para cuando la vista se acostumbró de nuevo a la falta de luz, ya no se escuchaba nada. Ni el viento. Ni el silencio cargado de antes. Solo una quietud muerta. Los muros presentaban grietas húmedas, y de ellas brotaba un pálido musgo que se iba extendiendo como una mancha viva. Cada uno, sintiendo el pánico adherirse a su piel, comprendió que no habría salida, que el Valle de Noviembre había cerrado sus fauces. Afuera, la niebla se había tornado tan espesa que, aunque consiguieran salir de la casa, no habría ruta para escapar. Las sombras que merodeaban el valle parecían multiplicarse, agrietando la barrera entre el mundo real y ese otro plano intangible. Un ulular profundo atravesó el aire, sin forma de explicar si venía del cielo o de la tierra, pero cargado de un tormento que hacía estremecer los árboles. Entonces, las paredes temblaron y las luces parpadearon, revelando por un segundo rostros anónimos que, con sonrisas secas y vacías, rodeaban a los visitantes. De pronto, todo se sumió en una negrura que presionaba los pulmones, impidiendo respirar. En la oscuridad, surgieron gemidos y gritos que parecían extinguirse en un eco imposible de rastrear. Hubo carreras desenfrenadas, golpes en las puertas intentando hallar una vía de escape, golpes contra cristales que no cedían.
Finalmente, un escalofrío mortal recorrió el valle, empujando las últimas hojas del otoño hacia el suelo en un susurro final. Afuera, la niebla se alzó como un muro impenetrable, envolviendo la casa de arriba abajo. El aire dejó de circular. Ningún sonido emergió. Solo el lento avance de algo que arrastraba su existencia por las paredes, en cada cuarto y cada pasillo. Pasó lo que pareció una eternidad, o quizás solo fueron unos minutos. No hubo gritos finales, no hubo súplicas. El vacío se tragó todo. La casa, vieja y firme, siguió en pie en medio del claro, llevando en su interior un secreto que angustiaría a cualquiera que osara acercarse. Y así el Valle de las Sombras Otoñales permaneció, atrapado en un anochecer perpetuo, sumando presencias condenadas a vagar por un noviembre eterno, sin luz ni esperanza. Nada bueno aguardaba a quienes se aventuraran a descubrir lo que sucedió en Moomin Valley en noviembre. El valle exigía un tributo que ninguna valentía podía evitar. Y, en algún rincón de la bruma, podría oírse el áspero murmullo de seres dispuestos a arrancar cada ápice de cordura de aquellos que deseasen saber la verdad. Ni la memoria de la familia Moomin volvería a traer luz. Ahora solo quedaba un abismo amargo y gélido que se extendía sobre la tierra antigua, bajo ese cielo gris sin tregua. Es así como todo quedó atrapado en la penumbra, sin final feliz, sin redención ni despedidas, únicamente la promesa de un terror que se alimenta de la escasa luz de noviembre. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.